Olá, buenos días. Estamos aqui no Clube de Golf de Rio Cerezo de Burgos. Estou fazendo um trabalho de Mind Code com Xavi Puig e estamos aqui calentando nos pads. Xavi está ao fundo e outros jogadores. Bueno, eu queria comentar um pouco desse trabalho que hago. Lo que hago básicamente es trabajar la parte emocional del jugador, la parte mental, el enfoque, su percepción de sí mismo y cómo crear un mindset ganador. Porque hay deportes como el golf, como el tenis, que son muy emocionales, muy mentales, y la actitud interna del jugador, el diálogo interno, es fundamental para que se mantenga rendiendo a su máximo, para que não desanime, para que continue a máximo rendimento. E agora vou fazer outro vídeo. Buenos días, estamos aqui no segundo dia do torneio, el Page CV de Burgos. Aqui estamos no campo Rio. El nombre voy a poner aquí por escrito. Aquí detrás de mí está ahí Xavi ensayando los pads, que son los golpes cortos. Y es esto. Bueno, acabamos el segundo día. Estoy aquí con Xavi Puig, aquí a mi lado. Hoy fue mucho mejor para nosotros, hemos hecho -6. Xavi, venga, ¿cómo te ha ido el día? Cuéntame. Hoy ha ido el día mucho mejor que ayer, la verdad, tanto en el resultado y yo creo que en la actitud. Pues estoy contento por cómo he jugado hoy y porque he subido muchas posiciones en la clasificación. Y mañana jugamos, ¿no? Y mañana jugamos y espero que como hoy o mejor. Vale, gracias, Xavi. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el trabajo que estoy haciendo de Mind Coach con jugadores de golf. Yo creo que antes de todo es importante conocer el jugador, intentar saber al máximo sobre él y entender que cada jugador es diferente, ¿no? Cada persona es un mundo. Así que y el trabajo que hago depende mucho de la receptividad de la persona, ¿no? Las ganas que tiene de cambiar, de buscar soluciones, de cambiar condicionamientos, cambiar hábitos. Eso es muy importante porque nunca vamos a alcanzar los mismos resultados haciendo lo mismo que ya hacemos. Siempre detrás de este trabajo conlleva un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar o de las cosas que haces, o mismo dentro del campo como fuera también. Y lo que hago básicamente es trabajar inicialmente el jugador en la parte mental y emocional. Y después con el tiempo vamos introduciendo más la parte técnica, porque este primer momento voy a pasar consejos y cosas que el jugador puede hacer. Vamos a trabajar su forma de ver las cosas y notarás un resultado ya inmediato. Si empieza a aplicar será efectivo en el momento, ¿no? Y luego las técnicas es algo que el cuerpo necesita ir aprendiendo y perfeccionando y trae un resultado más eficiente a medio y largo plazo. Acordándose que enseña un método, que é o de Rose Método, que posee por un lado los conceptos y por otro lado las técnicas. Perdona mi cara de sueño, hoy despertamos a las 7 y me acosté un poco tarde, pero aquí estamos tercer día de un torneo de golf en Burgos. Estoy acompañando a Xavi Puig. Aquí estamos en la final, vamos 2 abajo del par. Y ayer hemos tenido un muy buen día, hemos hecho -6 y vamos a ver cómo sale hoy. Entonces lo que comentaba es que este trabajo he hecho primero en la parte mental y emocional, ¿no? Todo lo que buscamos en el jugador es ver cuáles son sus dificultades, ¿no? Dónde están sus heridas y ahí ofrecer soluciones. Porque partimos del principio que todos nosotros somos genios, ¿no? Solo hay que descubrir cómo encuadrarse, cómo
cómo potenciar tus calidades, ¿no? Y minimizar las cosas que no tienes tan bien desarrolladas. Todos nosotros sabemos de un jugador en España, Rafael Nadal, que su golpe de izquierda no era muy bueno y tenía una derecha estupenda. Entonces lo que Rafa hizo fue aprender a jugar la mayor cantidad de veces posible con su derecha y se defendía de su izquierda. Entonces él no intentó estar luchando, él por un lado aceptó que la izquierda no había nacido con una buena izquierda, no había desarrollado no importa, por N motivos, pero lo que hizo Rafa fue aceptar que era así y dentro de esta característica buscar su mejor juego, ¿no? Estar lo más adaptado posible. Y con los años, poco a poco, seguramente fue mejorando su izquierda, pues ni siempre podía pegar la bola solo de derecha, pero lo que hizo en un primer momento fue adaptarse y fue defender su izquierda, o sea, defender su punto débil y jugar con lo que tenía de mejor. Entonces, tal como comentaba, en el golf es muy importante la gestión emocional, porque es un deporte muy delicado emocionalmente, hay mucho enfado, hay los fallos cuentan mucho, penalizan mucho, entonces el jugador tiene que cuidar mucho de esta parte emocional, mental, para no hundirse, para seguir motivado. Y es un deporte que te ofrece muchas oportunidades una vez que son 18 hoyos, una vuelta. Pero a veces es difícil cuando las cosas no salen como uno quería o como esperaba, que ocurre a menudo. Entonces estar siempre ahí motivado. Entonces ese es mi trabajo con Xavi, ¿no? Que él cambie un poco su forma de ver el juego y que sus fallos sirvan de motivación, de inspiración, de aprendizaje. Y es esto, porque le digo siempre, el enfado no te va a hacer la bola entrar en el hoyo, ¿no? Entonces usa el enfado, porque la emoción es una energía y si aprendemos a utilizarla y canalizarla para un fin productivo, podemos sacar provecho mismo de un enfado, de una tristeza. ¿Vale? Entonces estamos aquí, segundo día de torneo del PGA Sev de Burgos. Aquí están calentando el pad, más adelante el área de calentamiento del drive. Aquí a la izquierda tenemos el approach, aquí detrás de mí está el club, tiene el restaurante, las oficinas, y ahí más al fondo, por ahí ya empieza el campo. Ahí está Xavi, que es el jugador que entreno. Con Xavi estoy ya unos 4 meses, estamos entrando ya en el 4º mes. Hemos visto mucha evolución en su juego, en su actitud, pero aún hay mucho trabajo para ser hecho, ¿no? Y Xavi me buscó justamente por esto, por esas sensaciones que él tenía cuando jugaba y quería ver lo que teníamos para ofrecer y felizmente Xavi es un chaval estupendo que pone en práctica todo lo que les recomiendo, por lo menos escucha, intenta ejecutarlo. Entonces es muy bueno trabajar con él porque trae muy buenos resultados simplemente por el hecho de hacerme caso, de poner en práctica. Y ha notado ya resultados este año, ha sido muy bueno. Xavi, estoy aquí registrando un poco. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Entrenando un poquito así antes de la vuelta. Un fuerte abrazo. Es esto es un poco lo que vamos a hacer. Un fuerte abrazo.